Buenos días. El día de hoy vamos a ver en el curso de comunicación el tema titulado Uso de X, H, L, Y. Vamos a comenzar viendo las reglas correspondientes al uso de la X. La primera regla nos dice que se escribe con X delante de las sílabas pli, ple, plo, pre, pri y pro, cuando delante de ellas está ubicado el prefijo ex. Por ejemplo, en palabras como explayar, explicar, exprimir, entre otras. Delante de esos vocablos siempre va la X cuando tiene forma de prefijo ex. Y esta regla es exacta. La segunda regla nos dice que se escriben con X las palabras que comienzan con exa, exe, exi, exo, exu y la EXH. Por ejemplo, en palabras como examen, existencia, exuberante, exhortar, entre otras más. Esta regla también es exacta, o sea que con ninguna de las dos hay posibilidad de que te puedas confundir. La regla 3 nos dice que se escriben con X las palabras que comienzan con extra y con ex. Ese extra significa fuera de. Por ejemplo, la palabra extraño, que es algo que está fuera de tu ámbito de conocimiento. Y este ex significa algo que ya fue. Por ejemplo, un exnovio. Y también significa hacia afuera o fuera de. Por ejemplo, en excarcelar, o sea, sacar a alguien de la cárcel. Esta regla también es exacta. Las reglas correspondientes al uso de la H son las siguientes. Se escribe con H delante de los diptongos we, wi. Por ejemplo, en palabras como huevo, hueco, huida, huidizo, wincha. Como ven, en todas estas palabras, la we y la wi están juntas, formando diptongos. Y delante de ellas se ubica la H. Esta regla también es una regla exacta. La regla 2 nos dice que se escriben con H todos los derivados de los verbos hacer y haber. Por ejemplo, del verbo hacer nacen palabras como hiciste, harás, hizo, y del verbo haber palabras como hubo, habrán, hemos. Esta regla también es exacta. La regla 3 nos dice que se escriben con H las palabras que empiezan con orm, ist y olk. Por ejemplo, con orm tenemos la palabra hormiga y todos sus derivados. Hormiguero también, por ejemplo. Con ist tenemos la palabra historia y todos sus derivados. Y con olk tenemos la palabra holgura y todos sus derivados, como holgado, holgada. También está la palabra holgazán, entre otras. También es una regla exacta. Asimismo, se escriben con H las palabras que empiezan con hidro, que significa agua, como por ejemplo en la palabra hidromasaje, hiper, que significa grande, como en hipermercado, hipo, que significa debajo de, como en hipotálamo, que está debajo del tálamo. Las palabras que empiezan con halo, que significa sal, por ejemplo, halógeno,
Helio, que significa sol, por ejemplo, heliofobia. Hemato, que significa sangre, por ejemplo, en hematoma. Hemi, que significa mitad, por ejemplo, en hemisferio, que es la mitad del planeta Tierra. Hepato, que significa hígado, por ejemplo, en hepatitis, que es la inflamación del hígado. Y hepta, que significa 7, por ejemplo, la palabra heptágono. En cuanto al uso de la doble L, nos dicen lo siguiente, que también se le puede llamar elle, y que para el correcto empleo presenta las siguientes reglas. En primer lugar, se escriben con doble L o elle los sufijos con que se forman los diminutivos acabados en illo o illa, por ejemplo, en panecillo, el sillo o silla, que es lo mismo que el anterior, solamente que incluye la C, por ejemplo, en pececillo, y con esillo o esilla. Y aquí te he puesto algunos ejemplos más, ¿no? Pajarillo, plantilla, bolillo. Como te puedes tú percatar, en todos ellos se nos da la idea de diminutivo, de algo pequeño. Asimismo, se escriben con doble L las terminaciones ella y ello de algunos sustantivos. Por ejemplo, del sustantivo paella, que es un plato típico de España, de huello, camello, destello, doncella, entre otros más. Esta regla sí no es exacta porque por ahí puede que exista un sustantivo que acabe en ella o en ello, pero con y. Por eso que solamente dicen en algunos sustantivos. Justamente acá te ponen las excepciones, ¿no? Aquí hay palabras que acaban en ella y en ello con y, no con doble L. Palabras como leguleyo, plebeyo, etopeya, zarigüeya, onomatopeya, entre otras más que puedan existir. Así que aquí ten cuidado con las excepciones. También se escriben con doble L los verbos. Ojo, solamente te están diciendo verbos, palabras que indican acción o estado. Los verbos acabados en illar, por ejemplo, en trastabillar, que significa tropezarse con algo. Ellar, por ejemplo, en sellar. Huyar, por ejemplo, en patrullar. Y huir, que está en la palabra escabullir, que significa escaparse de un lugar. Todos estos sufijos llevan la doble L. Y ojo que son verbos. Son palabras que te indican acción. Y en cuanto al uso de la Y o Y, como te dicen acá, tenemos las siguientes reglas. Número 1, se escriben con Y las palabras acabadas en los diptongos ay, ei, oi, uy. Por ejemplo, en todas estas palabras que están acá. Estoy, rey, buey, virrey, ley, convoy, Uruguay, Paraguay, voy, hay, entre otras más. Date cuenta cómo en todas ellas se hacen presentes todas estas finales de acá arriba. También se escriben con Y las sílabas yec y yer. Esta última, la yer, cuando está al principio de la palabra. Empecemos con la sílaba yec. Por ejemplo, en inyección, inyectar, abyección, que significa maldad, proyecto, trayecto. Y con yer tenemos yerno, hierba, hierbajo, hierbal, hierbatero, entre otras más. También se escriben con Y después de los prefijos dis y sub.
Por ejemplo, con dis tenemos disyuntivo, disyunción. Y con sub tenemos subyugar, subyacente. Y también se escriben con y después de la partícula ad, ap. Por ejemplo, con ad tenemos adyacente, que es lo que está muy cerca de ti. También tenemos la palabra coadyuvar, que es unir fuerzas para lograr un objetivo. Y con ap tenemos la palabra abyecto, que nace de esta palabra de acá, abyección, que significa malo, cruel, vil. Listo, hemos visto las reglas, nos quedamos ahí, profundizamos con el libro el día de la clase y no olviden hacer la tarea adjunta con este video. Gracias, cuídense.